ustedes en esta hora y agradeciéndoles que se haya tomado el tiempo para estar acá, para escuchar de la palabra del Señor y ser edificado. La Escritura es muy clara de decirnos que nosotros tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que crecer en la palabra si queremos estar bien fortalecidos ante las adversidades que en la vida tenemos. Hoy me acompaña también acá el pastor Manuel Medina, y pues quien les habla es el pastor Franklin Ramírez. Y gracias, Manuel, por estar acá. Y vamos a estar platicando un poquito para ustedes y que podamos crecer juntos con respecto a lo que es el poder de la fe. La Biblia, Manuel, es muy clara en mostrarnos prácticamente de tapa a tapa que la fe debe ser el fundamento de todo lo que usted pueda, digamos, esperar recibir de parte de Dios. Y muchas veces la gente pone la fe en cosas, pone la fe en personas, e inclusive hay gente que pone la fe en imágenes, pone la fe en un gobierno, en líderes, en caudillos. Otros ponen la fe en sus cónyuges, en sus hijos, padres, negocios, en los negocios, en el dinero, en las finanzas. Y que realmente, Manuel, podríamos nosotros, como a modo de introducción, decirle a la gente, ¿en verdad funciona poner la fe en cosas así? No, porque es una fe que podemos empezar. Esto es como la escuela, ¿no? Uh-huh. De kindergarten, primer grado, uno va trepando. Y a medida que uno va conociendo, pues se va desarrollando en sí mismo, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? Pero la fe que nosotros queremos hablar es una fe en la cual sea directamente dirigida por Dios. Que Dios, que sea Dios, una relación con Él. ¿Sí me entiende? Una relación con Dios, una fe en la cual Dios te dirige. Si vas para el norte, si vas para el sur, si vas para el este. Y si llegarás tú para el norte, es porque ya tuviste tú una comunicación con tu Padre Celestial, ¿verdad? Y tú lo que te queda solamente es obedecer. Ahora, la cosa que se me viene a la mente es, bueno, estamos hablando de que pues el tema de la fe en Dios. Sí. Y estoy mencionando que hay otras líneas donde la gente pone la fe. Es, diríamos, algo funcional que usted tenga la fe en Dios y la fe en otras cosas. Siempre que Dios no te dirija, pues no, uh-huh. ¿Verdad? Porque hay una fe que podemos decir de una mente positiva, que a la gente se le enseña ser positivo. Ten una mente positiva, piensa positivamente y todo te va a salir bien. Uh-huh. Tal vez por casualidad la vida te puede salir bien, ¿verdad? Pero en mi experiencia, estar humillado a los pies de Jesucristo y pedir dirección por muchas cosas de mi vida y ser dirigido por Él y tener éxito. Te puedo decir de muchas cosas que he tenido experiencia hablando de la fe. Sí, pienso que a veces el punto es cuál es, digamos, la fe principal que tenemos. ¿Por qué? Porque si uno va y visita a un médico, en alguna medida está poniendo cierta confianza en el médico, porque la fe tiene que ver con confianza y todo. Vas al trabajo y tienes la confianza, la fe de que el jefe tuyo te va a pagar y que al final del mes o a la quincena te va a venir el chequecito. Son cosas normales dentro del asunto, del camino de toda persona. Pero realmente hay gente que ha sacado a Dios de la ecuación y que solamente pone la fe en cosas, y tarde o temprano aquello se la va a venir abajo, porque como dice la Escritura, todo lo que es terrenal va a pasar, es como el heno, como la jarasca. Sí. Definitivamente la fe tiene que estar fundamentada en Dios. Hay un pasaje que queremos leer en esta hora, que está en el libro de Hebreos, capítulo número 11,
Y quiero que nos centremos un poquito sobre Moisés. En el verso 23 de Hebreos 11 dice: por la fe Moisés, cuando salió, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la fe en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Sí, una de las cosas que me llama montones la atención, Manuel, de Hebreos 11 es que prácticamente todos los versículos empiezan con la palabra por la fe. Por la fe. Todo lo que ellos hicieron, sí, todo lo que ellos lograron recibir de Dios, dice, fue por la fe. Eso creo que es para nosotros un modelo. Un modelo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que hay varios tipos de fe. Por ejemplo, cuando tenemos fe en el doctor, en el trabajo, en un carro que le encendemos, una fe natural, ¿verdad? Sabemos de que aquello va a funcionar de una manera u otra, ¿verdad? Es una fe natural. Pero cuando nosotros nos remontamos a la palabra de Dios, hablamos de la fe espiritual, una fe que la palabra de Dios dice que eso viene por el oír y oír palabra de Dios, ¿verdad? Es una fe, si hablamos de Moisés, ¿verdad? ¿Cómo sabía mamá de Moisés que tenía que esconderlo 3 meses? Habla de 3 meses. Ella tuvo una comunicación con el Padre Celestial. Fue dirigida por el Espíritu Santo de una manera u otra, para que se llevara a cabo y mantener la vida de Moisés. Porque a todos los niños lo estaban matando. ¿Qué madre se va a deshacer de su hijo, ponerlo en una canasta y dejarlo en un río a ver qué sucede? No. Ella era dirigida, eso fue dirigido. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces estamos hablando de una fe divina, una fe espiritual. Sí. Entre los aspectos importantes que menciona acá, que me resalta, es el tema, dice que Moisés rehusó cosas. Rehusó. La palabra rehusó habla de ponerlo en segundo, tercero, cuarta parte de prioridad. Y entonces, ¿qué puso él de primero? La fe en Dios. En Dios. Entonces, hay momentos en que hay cosas que se tienen que dejar por fe. Sí. Hay momentos donde inclusive alguien, como dices tú, siendo dirigido por Dios, tiene que rehusar tomarse una pastilla, hacer un tratamiento, siempre y cuando sea Dios el que le dirija. Ajá. Porque el problema es cuando hay gente, yo creo que cometen el error de moverse por sentimientos, emociones, o porque alguien le dijo algo y, como decimos en mi país, le metió carbón. Y entonces aquella persona tomó una decisión, pero Dios no estaba en el asunto. No. El punto que estás diciendo de que la dirección de Dios, la guía de Dios es importante. Cuando Dios guía, cuando Dios dirige y tú pones la fe en aquello que Dios te está diciendo, definitivamente hay un resultado de parte de Dios. Sí. Hay algo que se activa de parte del Señor. Luego dice que inclusive Él escogió, dice, ser maltratado con el pueblo. Moisés dijo, no me importa que me maltraten, no me importa dejar de llamarme el hijo de la hija de Faraón. Yo rehúso esa posición. Estamos hablando de posición, sí. Estamos hablando de dinero, sí. Estamos hablando de autoridad, de gobierno, de influencia, de una vida cómoda, de cierto nivel de confort, sí. Y todo esto que él determina dejarlo por la fe, inclusive ser maltratado, porque no fue solamente que llegó y dijo, dejo esto, dejo lo otro. No, estaba escogiendo ser maltratado, y todo por fe. Ahora, por fe, y dice que mantuvo su mirada puesta como al invisible, en Jesucristo.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que hay momentos que Dios mismo, cuando uno quiere esa fe espiritual, te va a decir lo que tiene que rechazar, de lo que tiene que renunciar. Pero eso ya estamos hablando de un nivel espiritual más alto, si así lo podemos poner, ¿verdad? Porque pues nadie queremos dejar el confort, pero si Dios lo pide, ¿verdad? Eso es algo muy diferente, que sí que te va a dar algo mejor. A Job le quitó uno y le dio dos. Y por ejemplo, hablando de Abraham, que se considera el padre de la fe, en Génesis 12 dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, y de tu parentela. Y el hombre tuvo que dejar padres, bienes, terrenos, una posición, sí, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Dios le habla y le dice: a tierra que yo te mostraré. Ni sabía para dónde iba, ¿verdad? Entonces es muy hermoso pedirle al Espíritu Santo, que el cual nos puede guiar a toda verdad, nos guía a toda verdad y justicia, a que fortalezca nuestra fe espiritual. Este estaba viendo al invisible. Sí. Abraham iba a una tierra que ni siquiera sabía. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Señor es resucitado, hay uno de los discípulos que decía lo contrario de esto. Él decía: si yo no veo y no toco, no creo. Tomás. Sí, y él le decimos que es el incrédulo. El incrédulo. Entonces el asunto es que la fe, como dice el mismo libro de Hebreos, es poner la convicción, la confianza en Dios, aunque usted no vea. Sí, bueno, 11.1 dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza, como dice el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Él esperó pacientemente porque Dios le contestó su oración. Ahora él está esperando la respuesta. Por ejemplo, mira, octubre 30, yo necesito $3,000. Bueno, va a tener que, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Yo dije: papito, yo voy a buscar un trabajo donde pueda yo obtener ese dinero. Acá digo papito, me refiero a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, oré, ¿verdad? Y empecé a buscar trabajo en mi área, ¿verdad? Y el asunto está que miré que el trabajo que yo apliqué estaba a la vuelta de la esquina de mi casa. Al día siguiente me levanté, oré y todo, me levanté, me vestí, me puse el mejor calzado, traje, corbata y todo, me presenté y me dijeron que tenía que aplicar por medio de online. Ya lo había hecho, solo esperé la llamada. Yo salgo y me quedo en el parqueo de ese lugar. Y yo dije: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está el dinero, papito? Necesito $3,000 para pagar los biles. Tú le dijiste a Pedro: ven mar adentro y tira arriba a la derecha. Tú le diste indicación. Dámela a mí también, Señor. ¿Dónde están esos $3,000? Y en ese momento se me viene a la mente un conocido. Y ese conocido le hablo por teléfono y me dice: tu llamada viene del cielo. Un hombre que ni siquiera le sirve a Dios. Y vente para acá. Pues yo quiero saludarte personalmente. Te mando mi dirección. Me mandó, en 15 minutos yo estaba ahí. Yo a las 10 de la mañana pedí a Dios: ¿dónde están los $3,000? Hago esa llamada a un hombre de negocio y me dice: Manuel, exactamente cuando tú me llamaste, estaba hablando con mi amigo que necesitábamos un contador que iniciara los taxes por 2 años del negocio. Bueno, un contrato casi de $32,000 por los 2 negocios, $1,500 cada uno, $1,500 cada uno. A las 11:45, casi al mediodía, yo en mi mano tenía $3,000. Entonces estamos hablando, no estoy hablando aquí de ese famoso, ¿cómo se llama?, de prosperidad. Teología no estoy hablando de eso, estoy hablando del poder de Dios, cuando ponemos la fe en Él, cuando somos guiados por Él. Yo he abierto negocios sin necesidad de dinero, pero yo he orado a Dios y el Señor me ha señalado: en ese lugar vas a hacer. Pero ¿qué si yo no tengo ni un 5? Y para abrir ese negocio se necesitaban mínimo $250,000. Y sin ningún 5, pero dirigido por Dios, dirigido por Él, me dieron un acre, valor de $14,000. Querían $9,000. Ellos me lo soltaron por $2,000 al final.
porque así Dios lo había indicado. Amén. Sí, por ejemplo, acá también en el libro de Hebreos que estamos leyendo, en el verso 25, dice que no solamente él decidió por fe ser maltratado, sino que también renunció, dice, a los deleites temporales del pecado. Wow. Luego también dice que también renunció a las riquezas que le podría dar Egipto. E inclusive dice, dejó Egipto. Los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que Egipto representa el mundo. Sí. Representa un sistema. Como aquí el concepto que yo creo que vale la pena resaltarle a los que nos están mirando es: Egipto representa el instrumento de provisión. Sí. Representa el sistema que puede existir a nivel secular, natural, para que usted pueda, digamos, salir adelante y lograr las cosas. Egipto representa un sistema económico, político, representa un sistema de vida. Sí. Y dice que Moisés determina dejar aquello, como decir, no voy a poner la fe en Egipto, no voy a poner la fe en la riqueza de Egipto, no voy a poner la fe en lo que Egipto me pueda dar, sino que voy a poner la fe eminentemente solo en Dios. Traigamos a la memoria el versículo que dice que todas las cosas saben a bien a los que aman al Señor conforme a su llamado. Dios puso posiblemente en Moisés ese sentir en su corazón por un llamado que había, que era un llamado tremendo: libertar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud que tenía más de 450 años, ¿verdad? Entonces, dependiendo de que sea tu llamado, también Dios te da, porque si Dios va a ver que por darme $1 a mí me va a apartar de su camino, no me lo va a dar. Amén. Eso está como que yo venga a mi hijo que tiene solamente 14 años y le dé a manejar un camión que no sabe ni manejarlo. Se va a matar el muchacho. Entonces, de igual manera, Dios no nos va a dar algo que más bien nos va a perjudicar a nosotros, siempre que estemos humillados a los pies de Él, ¿verdad? Así que, como dice la palabra, todas las cosas saben a bien a los que aman al Señor conforme sea su llamado. Dios va a proveer conforme a tu llamado, conforme al plan trazado que ya Dios tiene en tu vida. Y hay un plan para Moisés. El plan era que él tenía que liberar a este pueblo. Si él se hubiera quedado con la riqueza de Egipto, se hubiera olvidado del pueblo de Israel. Sí, es que la cuestión es que son decisiones que se tienen que tomar. A veces tenemos el espacio y el tiempo para tomarlas, pero otras veces son decisiones al momento. Al momento. Y por eso, para uno determinar el camino de la fe, debes procurar siempre, como se ha expresado, tener esa dirección de Dios, una palabra de Dios que respalde lo que tú estás queriendo hacer, un llamado, una evidencia de parte del Señor para que aquella decisión que tú tomas realmente sea respaldada por Dios. Amén. Recuerdo en el Antiguo Testamento cuando dice que había hambre y sequía en el mundo, y Dios le dice a Elías: sal de aquí y vete al lago al lago del Querit, y allí yo le he dado órdenes a cuervos que te alimenten. Entonces había sequía, pero la dirección de Dios fue: vaya al arroyo del Querit, y esa dirección a venir por una voz del Señor, en ella Elías puso la fe. Amén. Y Dios respaldó, y los días que estuvo Elías allí, dice que los cuervos venían y le traían carne, inclusive, para comer, y los cuervos lo que comen es carne. Entonces imagínense un cuervo que su comida es carne y que la traiga en su boca para traérsela al siervo de Dios. Eso habla de que poner la fe en Dios es permitirle a Dios, o creer que Dios puede tomar el control, ir en contra de la misma creación, o orden creativo, sí, que Él ha hecho. Dice también el texto bíblico ahí en Reyes, que luego Dios le dice a Elías, pues el arroyo se secó, y no fue que Elías
se levantó e hizo como él quería, o se preocupó, o entró en miedo. No, inmediatamente, porque dice, yo vivo en la presencia de Dios, decía Elías. Inmediatamente viene una palabra del Señor y le dice, ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón, entra por la puerta, porque allí yo le he dado también orden, y utiliza la palabra orden. Dios ordenando las cosas a favor de los que tienen fe en su palabra y en Él. Amén. Y dice, yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Entonces la cuestión aquí es cómo Dios va guiando los pasos de aquellos que estamos dispuestos a vivir por fe. Elías tuvo que dejar cosas, Abraham tuvo que dejar cosas, Moisés tuvo que dejar cosas. Puede que a usted también le toque dejar cosas. Yo he tenido que dejar cosas. El pastor Manuel ha tenido que dejar cosas. Pero podemos hoy testificar que Dios ha sido bueno, que Dios es fiel, de que definitivamente Dios es uno que puede tener control, y que Él ordena cosas, acomoda cosas, Él abre puertas, mueve personas, pone sentires en personas. Aunque una persona te diga, yo te cierro la puerta, si tú estás en el lugar de Dios y haciendo la voluntad de Dios, Dios va a abrir esa puerta. Otro aspecto importante, Manuel, es el asunto, por ejemplo, de la razón de los sentidos nuestros, que muchas veces aquello nos debilita la fe. Sí. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y nos duele algo y entramos en batallas, porque son batallas que se viven. Claro. El ser humano, en ese momento cuando tú estás allí, te duele el estómago, o tú no miras la realización, ves tu cuenta bancaria y ves que no tienes el dinero, entonces ahí hay que, como dicen, por la fe. Por la fe. Mi amada esposa le hicieron, por andar acompañando a mi hermana, le hicieron una como radiografía, y le encontraron una pelota en el estómago, algo así por el estilo, y según el doctor cobraba $3,500, y estábamos en la iglesia nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de la guianza del Espíritu Santo, cómo la fe en el espiritual funciona, pero no la fe natural de todos tenemos, sino la fe espiritual. ¿Qué sucede? Que mientras despedíamos el servicio, el Espíritu Santo me dice, ahorita la sano de esa pelota que tiene en el estómago. Entonces yo llamé a mi amada esposa a la hora de despedir el servicio, tomé aceite y la ungí y oré por ella, y el Señor la sanó. ¿Sí? Entonces estamos hablando siempre de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Esta persona estaba enferma también de igual manera. Estaba yo orando, éramos las 9 de la mañana, entra una persona corriendo, mi esposo está en el hospital, por favor vayan a orar por él, una persona creyente, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Fui la primera vez, segunda vez, tercera vez, lo visité como 4 días, y yo le preguntaba al Señor de qué manera yo puedo orar para que esta persona sanara. Pues el hombre quedó vegetal, estaba así normal como nosotros. Le pasó algo en la madrugada, 3 de la mañana, se lo llevaron, y cuando estaba ya lo encontraron hecho un vegetal. No podía sentir nada. Entonces le hice una pregunta, sentí preguntar a los doctores que estaban ahí, ¿por qué él está así hecho un vegetal? Todos sus nervios se desconectaron. Y por eso él no podía sentir golpe, pellizco o una aguja que lo encara. Él no le hacía así, él no miraba, miraba fijo, ¿verdad? En ese momento, cuando los doctores salieron, pues yo oré conforme a la palabra del Señor. Padre, tomó la autoridad, Lucas 18:19, para hollar serpientes, escorpión, y nada nos dañará, y toda fuerza del mal pisoteada, Señor, y por tu llaga hemos sido sanados. Primera de Pedro 2:24, ordeno a esos nervios que se unan a como están del vientre de su madre. Aquel hombre empezó a moverse y a gritar, y la máquina del corazón, yo miré que se subió hasta 180. Yo dije, este hombre se va a morir aquí. Y empezó la máquina, y entraron los doctores. Dios ese día sacó a ese caballero de ese cuidado intensivo.
Dios lo sacó. Pero fuimos guiados por el Espíritu Santo para poder orar de esa manera. Amén. Tremendo. Gloria al Señor. Y hay montones de testimonios que podíamos mencionarle a usted de cosas que Dios ha hecho en la vida de mi pastor Manuel, de su iglesia, de la vida en la vida mía, en la vida de mi familia. Tantos testimonios que hemos visto acá en el tiempo de la pandemia, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios ha protegido a muchos y a muchos y a muchos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él siempre respaldará a aquellos que pongan la fe en Él. Si algo yo podría decirle, Manuel, a todos los que nos miran, es que Dios nunca dejará en vergüenza a alguien que ponga su fe en Él. Amén, así es. Dios siempre estará respaldando, Dios siempre estará ayudándonos cuando nosotros podamos ser. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Hay momentos en que alguien dice, pastor, es que yo no tengo nada. O bien he estado desahuciado. Y entonces hablamos de las situaciones más complicadas y difíciles que alguien puede vivir. Y entonces dice, ¿qué puede Dios hacer? Bueno, la Biblia habla de que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y de que Dios es un Dios, que Él es el Dios creador. Amén. Y Dios, a diferencia de los hombres, Manuel, Dios crea de la nada. Amén. El hombre necesita algo. Amén. Aún cuando usted escuche la famosa teoría de la evolución, o cuando usted escuche que el hombre hizo aquí, que hizo determinada cosa, la tecnología, el desarrollo de la ciencia que ha habido, pero el hombre siempre ha necesitado algo. Amén. Para poder crear. Pero Dios no necesita nada. Él con solo hablar crea, con solo hablar hace que las cosas sean y produzcan. Por eso Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luna, las estrellas, el sol, y así fueron. Es decir, Dios solamente necesita determinar qué hacer, qué crear, y las cosas suceden. Así que aunque tú no tengas nada, aun cuando tú digas que ya no hay ninguna solución, aun cuando tú digas que no hay salida, si pones la fe en Dios, Dios te puede dar la salida. Dios puede crear de la nada. Dios es un Dios de maravillas y de milagros. Pero tenemos que realmente poner nuestra fe en Él. ¿Algo más que puedas querer agregar, Manuel, para los televidentes? Y quisiera entonces que oráramos por necesidades que la gente tenga. Amén. Bueno, lo único que podemos decir que aquí está Dios en esta hermosa tarde para bendecir tu vida. Y pues la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. La has escuchado y Él está dispuesto a ayudarte en tu necesidad, en tu problema. Amén. Así que lo primero que tú tienes que hacer, si no lo has hecho antes, es poner la fe en Jesús. Si hasta el día de hoy has puesto la fe en una religión, si has puesto la fe en un líder religioso, si has puesto la fe en alguna imagen, o has puesto la fe en el dinero, ninguna de esas cosas te va a salvar. Cuenta un testimonio, Manuel, que dice que uno de los hombres que murió, precisamente el creador, digámoslo así, de los autos, Henry Ford, dice que él pidió que cuando muriera, pues es una anécdota. Ajá. No lo puedo decir yo que fue real, así, pero es para ilustrar el asunto. Sí. Dice que él pidió que cuando él fuera hacia el cementerio, sus manos estuvieran afuera. Porque como dando a entender, bueno, para que vean que así como uno viene sin nada, se va sin nada. Así que no estoy seguro si fuese una anécdota real, pero sí la Biblia dice que nacemos y que morimos y que realmente nada nos vamos a llevar. Así que tienes que poner tu fe en Jesucristo. Si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador,
Hazle confesión en esta hora. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y si tienes que orar conmigo en esta hora, también por alguna situación que estás viviendo, oro para que pongas en verdad la fe en Dios, y Dios no te va a fallar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro también junto con mi hermano Pastor Manuel por todas las necesidades que están teniendo las diferentes personas en esta ocasión. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques y que puedas bendecir la vida de todos ellos, Señor, y que si ellos en esta hora están poniendo la fe en ti, de que creen que tú les puedes sanar, les puedes proveer, les puedes ayudar a salir de la situación que tienen, y que tú les puedes abrir la puerta que necesita que les sea abierta, Padre. Oh Dios mío, te pido, Dios, que conforme a tu gracia, a tu misericordia, a tu poder y al propósito y llamado que tú tienes, Señor, con cada uno de ellos, aquello pueda ser hecho en tu nombre. Sí, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo en esta hora. Siga adelante en esta programación y te motivamos a que puedas, si tienes la posibilidad, a la información que aparece en pantalla, envíes una ofrenda, una donación, para que este ministerio pueda continuar adelante conforme a la voluntad del Señor. Amén. Te bendigo.